estamos en vivo. Ya estamos en vivo. Periscopio. Periscopio. Bendiciones del eterno Hashem Adonai Elohim. Gracia y paz. Gracia y paz. Saludo neotestamentario establecido en las cartas paulinas. Gracia y paz. Porque de ambos pueblos hizo uno. Hoy tenemos el tema en Periscopio. Continúa la serie. ¿Es Satanás o es el rey de Tiro? Estamos desmitificando el capítulo 28 de Ezequiel, que debido a años de repetición y repetición sin investigar, todo el mundo, o la mayoría, hasta mi persona, llegó a enseñar que ese capítulo se refería a Satanás, violando todas las reglas exegéticas, hermenéuticas, interpretativas, históricas, pasando por alto aún las mismas reglas de interpretación hebrea, diciendo que el capítulo 28, y hay miles de libros, lamentablemente, penosamente, tétricamente, que enseñan que el capítulo 28, y ya dijimos en el programa número 1, quién fue o quiénes fueron que se inventaron eso. Voy a adelantar que en la próxima semana vamos a hacer versículo por versículo la interpretación usando todas las reglas hermenéuticas, exegéticas de interpretación, versículo por versículo, y vamos a tomar desde el versículo 1 hasta el último versículo del capítulo 28, y si el tiempo no nos traiciona, entraremos al capítulo 29 del libro de Ezequiel. Saludamos a todos los que ya se están conectando, pero desde ya les advertimos que si usted predicaba, enseñaba, disertaba que el capítulo 28, hablando del rey de Tiro, es un paralelo de Satanás, usted está cometiendo un error histórico, un error hermenéutico, un error exegético, un error interpretativo. Y ya demostramos en el primer programa de dónde viene, cuál es el origen. Claro, dijimos el inicio, donde se origina esa creencia, y vamos a compartir este video en este momento, lo hacemos en vivo. Vamos a compartir este video, tenga usted paciencia, no se desespere, ya que saludamos a todos los que se están conectando y a los que se van a conectar. Y permítame compartir el video. Repetimos la segunda parte del tema: ¿es Satanás o es el rey de Tiro? Y vamos a compartir el video. Y bendecimos a todos los que en YouTube y en Facebook me informan que ya han alcanzado los 100,000 views entre YouTube y entre Facebook. Ha ido creciendo el hambre por la verdad verdadera de las Escrituras, sin mitos, sin tabúes y sin sentimentalismos de tradiciones erróneas que nos inculcaron, no porque ellos querían hacerlo, sino por un desconocimiento garrafal de las Escrituras. Vamos a compartir el video. Estamos ahora mismo, siempre los primeros 5 a 10 minutos, compartimos el video. Aquí está, perfecto. Perfecto. Aquí estamos. Vamos a compartir este video.
en las diferentes páginas con las cuales, y atentos todos, todo lo que vamos a hablar es por la palabra, pero vamos a hacer en esta segunda parte un recuento, parte del recuento histórico, continuando con el primer video de la semana pasada. Y ya estamos conectando las diferentes páginas. Y comparte este video, va a ser de edificación, va a romper con mitos, leyendas, falacias, mentiras que a usted le enseñaron. ¿Cómo es posible que se diga que Satanás fue músico? ¿Dónde lo dice? Aplicando las leyes, las reglas de exégesis, de hermenéutica, las leyes y reglas y normas y axiomas interpretativos, por ahí no da por ningún lado que ese capítulo se refiere a Satanás. Y estamos dispuestos a ir a cualquier debate público, foro público, porque hay gente que para sustentar sus libros, sus folletos, sus videos y sus teorías, quieren mantenerse diciendo que ese capítulo se refiere a Satanás, que Satanás era músico, que Satanás dirigía una supuesta orquesta celestial. Señores, ¿cuántas mentiras nos inculcaron? ¿Cuántas falacias? ¿Cuántos mitos? ¿Cuántas leyendas? ¿Cuántos teletubbies y cuántas fantasías animadas de ayer y hoy, cartoons, metidos en las iglesias? Duela de quien le duela, pese de quien le pese, la verdad verdadera de la palabra de Dios. La próxima semana vamos a presentar quiénes fueron los autores que se inventaron la ley del doble cumplimiento. Porque usted no me puede decir a mí que cuando un profeta profetizaba, él estaba profetizando en su tiempo. Él no estaba pensando que se iba a cumplir 1, 2, 3 y 4 veces, por favor. Lo que existen son ciclos repetitivos de la historia. Ciclos repetitivos de la historia. Y seguimos compartiendo. Vamos a compartir el video en la fanpage. En la fanpage. Tenga paciencia. Ya vamos a compartir este video. Qué bueno, qué bueno. Conéctese. Conéctese. Que será de mucha bendición para su vida. Periscopio, segunda parte, con el tema ¿es Satanás o es el rey de Tiro? Y cambiamos el horario, estamos ahora pasadas las 10 de la noche, ya que algunos ministros, líderes, pastores nos pidieron que era mejor para ellos, ya que tienen sus celebraciones. A mí no me gusta usar la palabra culto, que es eso de culto, celebración, fiesta. No sé por qué hay evangélicos y cristianos que les tienen miedo a la palabra fiesta. Ellos quieren vivir en funeral todo el tiempo, en una situación lúgubre, en una situación tétrica. Fiesta, celebración. O sea, los evangélicos, los cristianos se reúnen a celebrar. Claro, el Eterno puso un arco iris, una amalgama de lo que son lo que son las emociones y las manifestaciones de los sentimientos, para que usted pueda responder de forma precisa y adecuada, sin pasar los límites, a lo que son las emociones. Por eso usted en un funeral, usted llora. En una boda, usted se alegra. En un cumpleaños, en un happy birthday, usted se alegra. Porque las emociones ni son del diablo, ni son de la carne, siempre y cuando, ¿verdad?, no crucen su justa medida. Por eso las escrituras, en una de las cartas paulinas, en la carta a los Efesios, habla de que airaos, pero no pequéis. Pablo no está dando permiso, ni está autorizando, ni te está diciendo aírate, sino que si te airas, esa emoción no debe mezclarse con pecado.
Lo que Pablo está diciendo es que tus emociones no estén mezcladas con pecado. Airaos, pero no pequéis. Seguimos compartiendo este video. Perdón. Aquí está. Estamos compartiendo el video en Periscopio. ¿Es Satanás o es el rey de Tiro? Y óigame bien, usted tiene que demostrar que estamos equivocados con las reglas de hermenéutica, exegética, todo lo que es el contexto histórico del capítulo 28. Y la semana próxima vamos a ir versículo por versículo. Vamos a hacer una desmitificación. Vamos a demostrar en la tercera parte que Satanás nunca ha sido músico. Satanás nunca ha tocado un instrumento. Satanás nunca le ha puesto la mano a un instrumento. Satanás tampoco dirigía ninguna orquesta celestial. Eso es un invento que ya expusimos en el primer video. Pero hay gente que quiere vivir el evangelio de fantasías animadas cartoon de ayer y de hoy al estilo Bugs Bunny. Yo creo que se está transmitiendo bien. Aquí me dice que el video fue interrumpido, pero no sé. Por favor, déjenme saber los que se están conectando, si eso es cierto. Seguimos. Estamos conectando las diferentes páginas. ¿Es Satanás o es el rey de Tiro? Comparte el video. Además, el video va a quedar en las redes. Perfecto. Ahí está. Ya. Y vamos a hablar despacio, con calma. Gracias. Thank you very much. Bendecimos a la pastora Natividad Rivera Bellido en Puerto Rico, pastora también en La Romana. Evangelista Wilfredo Medina, Junior Heredia, pastor allá en la Charles de Gaulle, junto a su amada esposa Celia María Heredia. Qué bueno. Sobeida Nieto, qué bueno. Francia de Paula, pastora reverenda ministra Julie de Villarini. Freddy Pérez Aponte, también pastor, qué bueno, qué bueno. Jefferson Vladimir Rosa, a veces saludamos, ahí está, alguien que siempre se conecta. Denny León Hernández, bendiciones, qué bueno, ya solamente nos falta una sola página y arrancamos. Les recuerdo que este es un programa de corte bíblico, escritural, teológico, académico, pedagógico, didáctico, y no estamos aquí para emocionar a nadie, sino para presentar las verdades escriturales sin ningún temor, sin ningún miedo, sin temor al que dirán, porque todo el que expone públicamente tiene que estar sujeto a la crítica, tanto la constructiva como la de los sucamandas, que entran a hablar improperios, desconociendo e ignorando, porque casi siempre la mayoría, más yo puedo afirmar, en nuestra experiencia docente, que empezó a nivel académico, ya formal, en el 1980, yo puedo afirmar que casi siempre los que contradicen tienen menos de un 70% de la capacidad del que transmite. En cuanto a que se dice una verdad verdadera, el que contradice no ha leído, no ha estudiado, no ha investigado lo suficiente. Pero es muy fácil decir, eso no es verdad, eso no es así. Demuéstralo con una tesis. Demuéstralo con una tesis escrita o verbal. Ustedes saben que cuando alguien, años atrás, y todavía en el presente se usa, cuando alguien se va a graduar especialmente de doctor, tiene que presentar una tesis y hacer una disertación. Una disertación. Bien.
no se desespere, que ya nos queda todavía, ya tenemos 100 personas, bueno, eso es bueno, aquí aparecen 99 conectados, allá aparecen 101, esa es la diferencia. Alguien se sintió, decía, pero ¿y por qué aparecen tanto? Y aquí, bueno, a mí no me gusta, ya no estoy usando eso, hay tanto conectado. Bendecimos a todos los que se conectan. Richard Carrillo, amén, Dios te bendiga, Hachén te bendiga. Ok, aquí está ya lo que nos faltaba y arrancamos. Perfecto. La segunda parte, tome su asiento, tómese un juguito, tenga un café a mano, un té, no se desespere, ya estamos conectados por todos los lados. Perfecto, perfecto. Ahí está. Ahí está. Qué bueno, qué bueno. A ver, para poder... Ahí está, qué bueno. Bien. Resulta muy interesante que cuando a usted le ocurren cosas buenas y todo le sale bien, regularmente la gente interpreta que es Dios que está en el asunto. Hay una frase que yo siempre me río, que la gente dice, se metió Jehová. Y yo digo, ¿y dónde estaba? Estaba escondido. Porque malinterpretan allá, su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, y allí estaba escondido su poder. Por favor, aunque es una frase que se usa, que se metió Jehová, recuerde que usted es templo del Espíritu Santo. Usted es templo del Espíritu Santo. Oiga esto, oiga esto. El Espíritu Santo es tan fuerte en usted después que usted es salvado, que el Espíritu Santo, aún usted cometiendo un pecado, no sale de usted. Se puede contristar, pero no sale. No se va para ningún lado. Eso era en el Antiguo Testamento, que el Espíritu de Jehová se apartaba de la gente. Pero esa es harina de otro costal, ese no es el tema. Entonces resulta interesante que cuando pasan cosas muy buenas, regularmente se entiende que lo hizo Dios, que lo hizo Hachén, que lo hizo Adonai Elohim. Pero cuando a la gente le pasa algo malo, especialmente si va camino a la iglesia, o al templo, perdón, al templo, o a congregarse, o a reunirse, que es lo correcto, porque el templo es usted, el altar es usted. Uno por lo regular expresa, voy para la iglesia. Ahora, yo recuerdo que había hermanos que se caían en el camino y decían una malicia del diablo, porque entonces lo pegan. Oiga, por eso vamos a establecer algo. El Satanás diablo de la Biblia es diferente al Satanás diablo de muchos evangélicos, en especial de algunos o de muchos pentecostales. Son totalmente diferentes. Eso lo vamos a demostrar con la serie que estamos tomando, desmitificando Ezequiel 28. Y oiga, Isaías 14 viene de camino, donde tenemos toda la evidencia. Yo sé que se van a sentir algunos, pero es que esto no es asunto de sentimentalismo. Por ahí viene Isaías 14, con toda la exégesis, hermenéutica, interpretación, porque Isaías 14 tiene una mezcla de historia y de misticismo. Lo voy a repetir. Isaías 14. Oh, ¿cómo caíste del cielo a lucero? Ustedes van a ver el moco y el lloro y el llanto y el crujir de dientes. Porque si es verdad que usted es cristiano, si es verdad que usted es evangélico, si es verdad que usted predica la famosa sana doctrina, usted no puede estar aceptando que le metan gato por liebre y aceptando adefesios, falacias de muchos años. Entonces cuando ocurren cosas malas, siempre es el diablo, siempre es Satanás, siempre se metió una malicia. Entonces resulta que al parecer, si Dios es toda bondad, es necesario que alguien sea culpado de la maldad. Y según la mentalidad hebrea, al parecer, es aquí en el desarrollo evolutivo de la historia de Israel que aparece Satanás.
ustedes saben que el Pentateuco o la Torá, la paternidad literaria se le da a Moisés, porque una cosa fue quienes escribieron el Pentateuco, que no fue uno solo, pero la paternidad literaria se le da a Moisés. De eso hablaremos después. Entonces, tenemos que remontarnos a la tradición yavista. La tradición yavista, de acuerdo a lo que es la hipótesis documentaria, que es una de las 4 fuentes principales a partir de las cuales se escribieron los libros del Tanakh. Especialmente cuando hablamos del Tanakh, estamos hablando de la Biblia hebrea, o el mal llamado, porque es mal llamado, Antiguo Testamento, para una gran parte de los cristianos. Y eso data entre los siglos X y siglo IX antes de Cristo, y es la fuente más antigua, la tradición yavista. Y sus relatos, todos ustedes saben, los que están en la universidad, les recuerdo que este programa llega como cortesía de la Universidad Cristiana BCC Adonai Elohim Christian University, con sus programas, todos sus programas, online Zoom, todos sus programas, Instituto Bíblico de 1 año, acelerado, equivalente a 4, porque lo que se enseña ahí, a otros les toma 4 años para que se lo den. Usted lo va a aprender en 1 año. En 1 año el conocimiento, la sapiencia, la sabiduría y la erudición que usted va a tener no se compara con ningún programa de estudios. Ya después de ahí, usted tiene que desarrollar hábitos que va a aprender en el transcurso. La licenciatura, duela a quien le duela, es una licenciatura intensiva de 10 meses. Y todavía usted tiene la oportunidad de inscribirse. Este próximo sábado tenemos al maestro profesor Héctor Benjamín Olea Cordero con la clase Investigación e Interpretación del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. Así que no se la pierda, a las 10 de la mañana. 10 de la mañana, los estudiantes del programa intensivo acelerado del Bachelor Degree en Teología, Pedagogía, Didáctica e Interpretación de las Sagradas Escrituras serán conectados a las 10 de la mañana. No se lo pierda, que va a estar bueno. Entonces, volviendo al tema de la tradición yavista, sabemos que es la fuente más antigua y sus relatos representan la mitad del Génesis, óigalo bien, y la primera mitad del Éxodo, además de fragmentos de Números, de los cuales hablaremos la semana próxima. Y, claro, se denomina yavista y se abrevia, usted lo ve en los libros, entre paréntesis, con una letra J, porque sus autores suelen designar al Eterno con el nombre de Yahweh o Yahvé, es decir, el tetragramatón YHBH o YHW o WH, y suelen describir a Dios con reacciones y actitudes humanas, como un Dios familiar y cercano, y tiene un interés especial en el territorio del reino de Judá y en personas relacionadas con su historia. Aclaramos que esta tradición yavista presenta a Dios a través del antropomorfismo y a través del antropopatismo. ¿Cuál es la diferencia? Que el antropomorfismo es cuando a Dios le damos características humanas. El antropopatismo es cuando a Dios le ponemos los mismos sentimientos que tiene el humano, las mismas reacciones del humano. Por eso usted ve que dice, y le dolió a Dios en su corazón. ¿Cuál corazón? ¿Cuál corazón? El Eterno no tiene corazón. Pero son figuras de retóricas, figuras lingüísticas, figuras didácticas, figuras de dicción, para que la mente humana, que es limitada, pueda entender las reacciones al describir a Dios, las actitudes humanas al describir a Dios, lo que Dios siente, ¿verdad? Para que la mente humana pueda entenderlo, alcanzarlo y comprenderlo, aunque el Eterno nunca puede ser entendido en toda su complejidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que a pesar de las discusiones que se han librado por años sobre la hipótesis yavista, esa hipótesis documentaria, una cosa sí es cierta, y es la inclinación que presenta el texto
concerniente al nombre de Yahweh o Yahvé y su manera de percibirlo en el renglón de los relatos presentados en la Torá, que es por el momento lo que a nosotros en este tema de Ezequiel 28, de si es Satanás o es el rey de Tiro, nos incumbe y que es imposible negar. De manera que si la hipótesis documentaria, sea real o sea verdadera, no deja de presentar las influencias y las formas de ver la dignidad llamada por el momento Yahvé, y esa dignidad divina, como yo le llamo, o esa divinidad que se le llamó Yahvé, tiene influencias, tiene reacciones y tiene características. Cuando se manifestaron los profetas, profetas como Ezequiel, profetas como Isaías, profetas como Jeremías, ellos entendieron que Yahweh es quien lo hace todo. Esa era la mentalidad hebrea que existía, que Yahvé lo hace todo, que todo el bien y todo el mal procede del Eterno, y que no existe nada más que Él. ¿Por qué? Porque esas eran sus firmes convicciones, esas eran sus creencias, esa era su cosmogonía. Si usted no sabe lo que es cosmogonía, busque en el diccionario qué es cosmogonía, qué es cosmovisión y qué es cosmología, porque no es lo mismo la cosmovisión y la cosmogonía que se tiene ahora a la cosmovisión y la cosmogonía que se tenía allá cuando Israel se estaba formando como nación, y todo lo que Israel pasó a nivel histórico, político, religioso. Entonces, cuando aparecieron los profetas, ellos entendieron que Yahweh es quien lo hace todo y que no existe nada más que Él, porque esas eran sus convicciones, esas eran sus creencias. Por tanto, cuando alguien preguntaba que, ¿y por qué le pasó eso a tu tío, a tu papá, a tu mamá? La respuesta que ellos daban era, porque así el Eterno, Yahweh, lo decidió. Entonces, ellos entendían que Él lo hacía y no importaba lo que la gente pensara. Y ellos decían, Él es que lo hace porque Él está en control de todo. Esa era la temática, que ellos tenían, esa era la creencia. Ellos decían, el Eterno está en control de todo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que cuando pasaba cualquier suceso, ellos pensaban que era producto de la causa y efecto de la vida dominada y controlada por el Eterno. Pero, al fin y al cabo, ellos concluían que lo importante era que Yahweh o el Eterno estaba bajo control de todo lo que se movía en el mundo, y que Él sabía por qué lo hacía, aunque a nosotros nos costara, ¿verdad? Aunque a nosotros nos fuera difícil entenderlo, difícil de creerlo. ¿Por qué? Porque en la mentalidad hebrea no había lugar alguno para Satán o para el Satanás que se enseña y se predica ahora. Señores, es increíble. Satanás ha llegado a ocupar un lugar en ciertos maestros y en ciertos predicadores y en ciertos escritores, que si sacan a Satanás de sus prédicas, sus enseñanzas y sus literaturas, se quedan sin enseñanzas, se quedan sin prédicas, se quedan sin mensajes. Entonces, en ciertas comunidades hebreas o ciertas comunidades judías, especialmente en las comunidades de línea ortodoxa, ellos ven al diablo sencillamente, escúcheme bien, usted puede investigarlo, en ciertas comunidades judías, ortodoxas, nazarenas, ellos ven al diablo o a Satanás como una simple fuerza que les ayuda a poder pasar sus dificultades y al fin recibir fuerza por haber vencido. O sea, los que son de línea ortodoxa o los que son de línea nazarena, línea hebrea, no ven a Satanás
oiga bien, como un centro de atención o un enfoque en medio de sus liturgias. Más bien, ellos ven a Satanás como una fuerza necesaria para ayudarles a vencer obstáculos, para ayudarles a vencer en la vida, para ayudarles a pasar procesos difíciles, para ayudarlos a madurar y crecer en sabiduría. Y es aquí que muy raras veces ellos mencionen a Satán. Por eso ciertas comunidades como la comunidad nazarena, porque son dentro de la comunidad nazarena, usted lo puede estudiar, nosotros tenemos aquí las 24 corrientes que existen actualmente entre los judíos. Son 24 corrientes. No existen fuera de ahí más nada. Dentro de las 24 corrientes que existen, si alguien dice ser rabino, roé, moré, porque eso está de moda ahora. Ahora todo el mundo es rabino, ahora todo el mundo es roé, ahora todo el mundo es moré. Eso señores, eso está igual cuando proliferaron ciertos ministerios que me voy a reservar en este momento, porque no es el caso. Entonces, dentro de las comunidades ortodoxas, pero especialmente las comunidades nazarenas, son pro-yavistas. ¿A qué nos referimos? Que ellos basan sus doctrinas en las doctrinas de los profetas, como Jeremías, Isaías, Ezequiel, los cuales, según los relatos de los profetas, ellos creían exactamente lo mismo, y todas sus doctrinas se basan en esas enseñanzas. Por eso, de este punto es que parten y creen firmemente, muchos de ellos, todo lo que dice el Nuevo Testamento. Por eso ustedes oyen a muchos hablar de la famosa sana doctrina de los profetas y apóstoles. Pues es ahí que está metida su raíz, en base a Efesios capítulo 2, versículo 20, donde se habla de que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús o Jesucristo la misma piedra del ángulo. De manera que una gran parte del judaísmo cree firmemente que todo lo bueno y todo lo malo es el producto del mismo Yahweh, producto del mismo Eterno. Por eso cuando usted lee Isaías 45, versículos 6 y 7, y si lo lee en la Santa, Bendita e Inmaculada Reina Valera de 1960, porque esa es la versión que la mayoría conoce y esa es la que hay que leer cuando se está predicando, porque muchos dicen que no hay unción si no se lee la Santa, Bendita e Inmaculada Reina Valera. En el capítulo 45 de la Reina Valera, versículos 6 y 7, nos dice: para que se sepa desde el principio, o mejor dicho, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz, oiga bien, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. ¿Cómo? Que tú, Dios, crea la luz, pero también crea las tinieblas. La semana pasada dijimos en un programa o en dos programas que el que creó el mal fue el Eterno. Porque para poderle dar al hombre libertad y autonomía, tenía que hacer el árbol de la ciencia del bien y del mal y también el árbol de la vida. Porque eso de libre albedrío, eso es un disparate. Eso no aparece en ninguna parte. Eso es un invento que viene de la filosofía griega y se metió a través de ciertos padres de la iglesia. Y la gente hablaba, uno se crió en eso, el libre albedrío, el libre albedrío. Y si usted lo analiza, es un disparate, porque la misma palabra albedrío es libertad. O sea, Dios cuando crea al ser humano, lo crea con dos características: libertad y autonomía.
La autonomía y la libertad van unidas porque es lo que le da al hombre capacidad de elegir, capacidad de elección, capacidad de decisión. Porque en el famoso día del juicio, nadie puede acusar a Dios de que por culpa de él fue que se perdió o se salvó. Pero ese es otro tema que vamos a hablar después. Entonces, en el capítulo 45, repito, versículos 6 al 8, en la Reina Valera dice, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Y en el versículo 8 del capítulo 45 de Isaías dice, rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia, ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia, háganse brotar juntamente, yo Jehová lo he creado. Muy interesante, con su permiso, muy interesante. Si voy muy rápido me dicen y voy más despacio, una gran línea de nuestros hermanos de la doctrina de la predestinación, que se divide en varias ramas, porque está la línea salvo siempre salvo, está la línea de la supergracia, está la línea de la verdad presente, pero ese no es el tema, porque dentro de lo que estamos hablando, el Eterno, en el capítulo y versículos que hemos leído, es que forma el bienestar, pero también crea la calamidad. El Eterno forma el bienestar, pero también crea la calamidad. Es de aquí que algunos no tienen ningún problema con eso. ¿Por qué? Pues al fin Él, el Eterno, Yahweh, Adonai Elohim, lo es todo. Por eso una gran parte de nuestros hermanos, porque son nuestros hermanos, porque lo que salva no es que usted sea de una doctrina, una denominación. Lo que salva no es ni la iglesia, ni la denominación, ni el concilio, ni la estructura religiosa, no. El ladrón en la cruz no perteneció a ninguna denominación. El tesorero etíope, el eunuco, el funcionario de la reina de Candace, tampoco perteneció a ninguna organización y fueron salvos. Pero eso es otro tema. Entonces, una gran línea de nuestros hermanos de la doctrina de la predestinación, llámese salvo siempre salvo, hipergracia, supergracia, la verdad presente, como usted quiera llamarle, usa todos estos textos y un montón de textos más como baluarte para responder al problema del mal o al asunto de las calamidades como caos, terremotos, tsunamis, tormentas, aún el mismo COVID-19, la misma pandemia. Algunos se la pegan al Eterno. Bueno, hay tantas teorías y tantas versiones, pero ellos dicen que todo esto de terremotos, calamidades, caos, entre otros males que se manifiestan en el mundo, su respuesta es que Él lo hace todo porque Él así lo predestinó, que así sea. Interesante. Cuando usted estudia el Antiguo Testamento, resulta curioso que en la primera parte del llamado Antiguo Testamento o la Tanat existían varias deidades. Recuerden, el panteón cananeo tenía 70 dioses. El panteón cananeo tenía 70 dioses. Que eso lo hemos hablado en otras conferencias. Por eso cuando Jetro, que dicho sea de paso, Jetro es el título sacerdotal del suegro de Moisés, cuyo nombre es Reuel, le dice, escoge 70 ancianos, pensando en el 70 del panteón cananeo de Ugarí, pero eso lo vamos a explicar otra vez en otro programa. Resulta curioso que en la primera parte del llamado Antiguo Testamento existían varias deidades
Y esas deidades, la Torá o el Pentateuco no los ve como que no existen, sino más bien como que no deberían ser lo que estemos adorando. Pero para la Torá sí existían. Por ejemplo, la lucha entre el arca del pacto y Dagón, que es parte de el Tanakh o la Tanakh o la Biblia hebrea. Repito, la lucha entre el arca del pacto y Dagón. Analice eso. Dos objetos luchando. Interesante. Las dos cosas o los dos objetos físicos, y de hecho, siempre me ha llamado la atención cómo es que el Eterno dice, no te harás imagen, y manda a hacer arca del pacto, manda a hacer figura de querubines. O sea, yo quisiera que alguien me lo explicara, pero eso es discusión de otro tema. El mismo que dice, no te harás imagen, ni de lo que está en los cielos, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está aquí, ni de lo que está allí, ni a tu derecha. O sea, él mismo manda a hacer imágenes. Ay, Dios mío, que alguien me lo explique teológica, hermenéutica, histórica, contextualmente. Y de forma convincente, señores. Hay cosas que uno dice, pero ¿cómo es posible aquí? Aquí hay algo que no encaja. Habría que buscar un erudito que lo explique. Entonces, hay una lucha entre esto, una lucha interesante esa historia. Entre el arca del pacto y Dagón. Oiga, razónelo. Dos objetos peleando. O sea, usted lo lee y usted alaba, siente el gozo, siente el fuego, siente la llama. Oye, pero analícelo. Dos objetos peleando. Porque es la representación de una guerra de dos deidades. Entonces, llevan el arca del pacto y la ponen en el templo de Dagón. No voy a definir ahora quién era Dagón, porque Dagón era un hombre que era en parte pez y en parte hombre. El dios Dagón. Y al otro día, en la mañana, Dagón está postrado hacia el arca, porque está representando de que Yahweh y Dagón se pelearon en la noche, se pelearon toda la madrugada, y al final en la mañana, el otro estaba vencido, el otro estaba doblegado, y sucedió dos veces. Y la tercera vez, no solamente está postrado, no solamente está doblegado, sino que aparece con los brazos cortados, dando a entender de que esta deidad no es un ídolo, no es una estatua, sino que esta deidad es un Dios. Usted puede buscar la historia en el primer libro de Samuel, capítulo 5, el arca del pacto, allá entre los filisteos, allá en la ciudad filistea de Asdod, si no me equivoco, donde en el primer libro de Samuel, capítulo 5, usted ve que Dios humilla al dios Dagón. Y cuando usted lee el capítulo 5, los versículos 1 en adelante, ustedes recuerdan que se nos narra que cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios, el arca del pacto, el arca de la alianza, y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque la idea del monoteísmo, que no surgió de la noche a la mañana. El Eterno siempre tuvo luchas con Israel, porque Israel siempre fue politeísta hasta que llegó a Babilonia. En Babilonia es que empieza el famoso monoteísmo, especialmente después del exilio. Esa idea del monoteísmo es que no puede existir nada más que un solo Dios, y todos los demás tienen que ser mentira. Entonces, cuando encontramos esos versos como Dagón, el dios Moloch, o el dios Marduk, que nos dicen, contra ti voy, contra ti vengo, tenemos que preguntarnos, pero ¿cómo es que el Eterno va en contra de Marduk si Marduk no existe? ¿Cómo es que el Eterno va en contra de Marduk si Marduk no existe? ¿Cómo es que va en contra de Moloch si no existe? ¿Cómo es que va en contra de ciertos dioses falsos que no existen? ¿Cómo es posible? Les recordamos que el nombre popular de Marduk, para los que saben de historia, es Merodach, el dios principal de los babilónicos, según Jeremías, capítulo 50, versículo 2, que ustedes lo han leído, donde nos dice, anunciad en las naciones y haced saber
Levantad también bandera, publicad y no encubráis, decid, tomada es Babilonia, Bel es confundido, deshecho es Merodach, destruidas son sus esculturas, quebrados son sus ídolos. Y en un estudio que estoy haciendo acerca del origen del bien y del mal y de la evolución de Satanás, consulté 3 libros que los voy a mencionar, no tengo por qué ocultarlos. Consulté, están en inglés, los voy a decir en español, el libro Diccionario de la Biblia de Simon & Schuster, del año 1965, escrito y redactado y editado por John Mackenzie. Repito, el libro Diccionario de la Biblia Simon & Schuster, del año 1965, de John L. Mackenzie. El segundo libro que consulté fue Cosmogonía Babilónica, del año 1908, muy interesante, Cosmogonía Babilónica, del año 1908, en 2 tomos, maravilloso, escrito por la comunidad rabínica judía de Alemania. Tremendo 2 tomos, los recomiendo si es que están disponibles. Y el tercer libro es Las deidades babilónicas adoradas por los judíos, escrito en el 1903 por Henry Zimmerman. Y en el capítulo 22, en la página 321, oiga qué detalle, oiga este detalle, atención, ponga atención, que lo que viene va a tumbar una vaca sagrada que se ha predicado. Marduk, que no voy a hacer el recuento histórico, es la versión babilónica del dios sumerio Amar-Utuk, repito, Marduk es la versión babilónica del dios sumerio Amar-Utuk, es el jefe, oiga esto, Marduk era el jefe del panteón babilónico. ¿Y qué era Marduk para el panteón babilónico? Era el representante Dios Sol, Dios de la justicia, Dios de la moralidad, el Dios que mostraba el camino, la verdad y la vida. Lo voy a repetir, el Marduk en la versión es la versión babilónica del dios sumerio Amar-Utuk, jefe del panteón babilónico, Dios Sol, Dios de la justicia, la moralidad, el Dios que mostraba, oiga esto, el Dios que mostraba el camino, la verdad y la vida. Ojo, Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ah, yo sé lo que usted está pensando. Ah, pero me enseñaron que eso se refería al tabernáculo. Está bien, pero Jesús le está diciendo, no es Marduk. ¿Por qué? Porque Israel vivió en Babilonia. Los judíos estuvieron en Babilonia. Y el pensamiento babilónico permeaba en la mente de ellos. Jesús le está diciendo, el verdadero Dios soy yo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Porque estaba derrumbando de la mente de ellos al Dios Marduk, que ellos lo tenían como el Dios de la justicia, el Dios Sol, el Dios de la moralidad, el Dios que mostraba el camino, la verdad y la vida. Qué bueno. Y este Dios Marduk era el que usaba la famosa arma divina llamada Imulut, que era el arma divina del viento para atacar a la diosa del agua Tiamat en la historia mesopotámica de la creación, que usted debe de leerla, el Enuma Elish. Todo pastor que quiere estar actualizado y saber cómo estos muchachos que van subiendo piensan, actúan, usted debe de leerse, gracias a Dios, que los que están en el doctorado y en la maestría en nuestra universidad, BCC Adonai Elohim Christian University, eso es obligatorio, conocer el Enuma Elish. Cuando usted estudia los Salmos 82, versículos 1 y 2, usted ve que dice, Dios está en la reunión de los dioses. En medio de los dioses juzga.
¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Perdón. En este salmo, usted nota al Creador, al Eterno, que se sienta con una corte de poderosos a juzgar el mundo, que en griego presenta que Dios se sentó con los dioses a juzgar el mundo. Y este salmo, el Salmo 82, es un salmo de Asaf, que nos enseña que Dios está en la congregación de los poderosos, en medio de los dioses juzga. Esa es la guerra que hay dentro de la Torá, de los yavistas. Y de este entendimiento histórico, de este conocimiento histórico, por ejemplo, en el libro del profeta Oseas, dice que él les reprochó, y les reprochó que ellos creían que era Baal que le había cumplido sus deseos, sus antojos, sus aspiraciones, sus milagros, allá en Oseas capítulo 2. Pero el Eterno dice, no fue Baal, fui yo, Yahvé. Por eso cuando usted busca Oseas capítulo 2, versículo 8, usted ve que dice, pues ella no sabía que era yo el que le daba el trigo, el mosto y el aceite, y le prodigaba la plata y el oro que ellos usaban para Baal. Esta enseñanza, señores, es parte de la hipótesis documentaria, la enseñanza ya vista. ¿Por qué? Porque ellos decían que hasta lo peor que pueda pasar viene del Eterno, viene de Dios. Y para sorpresa de muchos, esa enseñanza curiosamente resulta ser la enseñanza de los discípulos de Jesús. Pero más luego, esa enseñanza permea, se introduce e influencia el cristianismo. Regresando para atrás, donde hay un solo Dios, pero el diablo está por algún lado haciendo maldad y molestando. Aclaramos, ese diablo no es omnipresente, ese diablo no es omnisciente, ese diablo no es omnisapiente, ese diablo no lo conoce todo, ese diablo no lo sabe todo, como algunas doctrinas cristianas o evangélicas lo enseñan, pero si no lo enseñan, dan a demostrar que creen eso. Una vez mi papá, que en paz descanse, el pastor reverendo J. Elías Paulino, preguntó en un estudio bíblico, ¿creen ustedes que el diablo está en todas partes? Y yo me acuerdo de los 3 primeros que se pararon. No voy a mencionar el nombre por respeto porque ya partieron al más allá. Uno que dijo, sí, el diablo está en todas partes. Y oye, pero ven acá, el diablo es omnisciente, omnipresente. Entonces, para no cansarles, voy a dar un salto. Esta doctrina teológica de Satanás, porque ya en la semana próxima, si el Eterno nos los permite, vamos a tumbar con la Biblia en la mano, oiga, versículo por versículo, una explicación sencilla de que ese capítulo 28 no se refiere a ningún diablo ni Satanás. No tiene que ver en nada. Totalmente. En nada. Tampoco Satanás era ningún músico. Deje de estar hablando esos disparates para emocionar a la gente. Deje de estar inventando que mira, tú sabes por qué, como dice, y tú sabes por qué él te odia, porque tú le adoras, y tú sabes por qué él te odia, porque tú le alabas. Déjese de eso. Deje eso tranquilo. Predique correctamente, enseñe correctamente. Y vamos aquí a decirle que el primer hombre en la tierra, dentro del cristianismo, oiga bien, tomen nota de este dato, en establecer un documento histórico, teológico, doctrinal, completo acerca de Satanás, acerca de los demonios, de los espíritus inmundos, de los espíritus malignos y la famosa jerarquía satánica, aquí viene, que no existe. Ya me están mirando, sí. La jerarquía satánica bíblicamente no existe. Esto es un invento sucamanda. Oiga bien, un invento sucamanda para emocionar a la gente, hacerle creer fantasías. Los poderes de las tinieblas sí existen, pero Satanás no tiene jerarquía. Yo pregunto,
Si tú enseñas que Satanás tiene jerarquía, ¿quién se la dio esa jerarquía? ¿Quién le dio la autoridad a Satanás de dar rangos? Ya se puso seria la cosa. El primero en establecer un documento teológico doctrinal completo acerca de Satanás, los demonios, los espíritus inmundos, los espíritus malignos y la jerarquía satánica, porque eso tiene un origen. ¿Sabe quién fue? El monje asceta cristiano Evagrio Póntico, el solitario padre del desierto, que nació el 12 de julio del año 345 y murió en noviembre 21 del año 399. Otros dicen que murió el 21 de noviembre del 400. Como si este señor fue el primero en establecer un documento cristiano, teológico, doctrinal, completo acerca de Satanás. Completo acerca de la famosa y predicada y que hizo multimillonario a muchos de la jerarquía satánica, los demonios, los espíritus inmundos, los espíritus malignos. El monje, oiga, cuando usted predica la jerarquía satánica, sepa que usted está apoyando lo que el monje asceta Evagrio Póntico, el padre solitario del desierto, repito, que nació en julio 12 del año 345 y murió en noviembre 21 del 399, otros dicen que en el 400. ¿Y quién era Evagrio Póntico? El primero que hace un documento teológico doctrinal acerca de Satanás, que permeó el cristianismo a través de los años y todavía permea hoy. Evagrio Póntico era teólogo, era filósofo, era pensador, era orador, era escritor. Nació allá en Ordu, en la región del Ponto, allá en el Mar Negro. Evagrio Póntico fue influenciado por alguien, porque siempre alguien que escribe o afirma algo es influenciado por otro. Evagrio Póntico fue influenciado por el obispo Basil el Grande de Cesarea, porque Basil el Grande de Cesarea creía en jerarquía satánica, creía en que había rangos satánicos, creía que había coroneles, generales, oiga, un montón de disparates. ¿Por qué? Porque Evagrio Póntico estuvo por aproximadamente 3 años estudiando con el obispo Basil el Grande de Cesarea, durante casi 3 años. Y estuvo estudiando que las famosas fuerzas del mal. ¿Y qué ocurre? Que él elaboró un documento, oiga bien, agárrese de aquí, que fue leído en el primer concilio de Braga, allá en Portugal, en el año 561, específicamente el 5 de julio. Un concilio que duró 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, 7 días. Ese Evagrio Póntico fue influenciado, repito, por el obispo Basil el Grande de Cesarea. Durante más de 2 años, algunos dicen que 3 años y medio, aprendiendo acerca de las fuerzas del mal, elaboró el siguiente postulado en los montes Athos de Macedonia Central, allá en el norte de Grecia. Atención, porque este documento va a permear la teología de Satanás, la teología de los demonios, la teología de los espíritus malignos y la famosa teología que ya está decayendo de la famosa jerarquía satánica. Porque nos pusieron a pelear boxeo, karate, kung fu, lucha libre y judú con demonios y la gente se lo creía. Pero, ¿qué vamos a hacer? Ellos decían lo siguiente y él redactó lo siguiente: si alguno dice que el diablo no fue primero un ángel bueno hecho por Dios y que su naturaleza no fue obra de Dios, sino que dice que emergió de las tinieblas y que no tiene autor alguno de sí, sino que él mismo es el principio y la sustancia del mal, sea anatema.
Estas palabras fueron tomadas y copiadas textual y literalmente en el primer concilio de Braga, Portugal, que se celebró del 5 al 11 del año 561. Ya algunos se disgustaron por lo de la jerarquía. Siga usted creyendo que hay jerarquía satánica. ¿Por qué? Porque no saben interpretar Efesios capítulo 6, cuando dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Eso, señores, la gente no predica bien acerca de eso. Hay un desconocimiento garrafal de la correcta interpretación de las escrituras, por un desconocimiento, porque la gente no quiere fajarse a estudiar, la gente no quiere sacar tiempo. Es mejor chacamanduquear, revendequear, rabacucuquear y samandoquiaquear que fajarse con las escrituras. Es mejor hablar muchas lenguas, brincos, saltos por los aires, tipo gimnasia, mucha bulla o mucha espuma y poco chocolate. Pero fajarse con el texto, a dar una enseñanza correcta de la palabra, la gente lo quiere suave. Y mientras las iglesias y los pastores estén apoyando esa sinvergüencería, esa vagabundería, la próxima generación peligra en el conocimiento de la gloria de Dios, en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, en el conocimiento de la verdad verdadera del Eterno. Estas palabras de este hombre que dijo: si alguno dice que el diablo no fue primero un ángel bueno, hecho por Dios, y que su naturaleza no fue obra de Dios, sino que dice que emergió de las tinieblas y que no tiene autor alguno de sí, sino que él mismo es el principio y la sustancia del mal, sea anatema. Estas palabras fueron tomadas, repito, y copiadas literalmente, textualmente, en el primer concilio de Braga, Portugal, que se celebró en julio 5 al 11 del año 561. Oiga, y esto fue convocado por el obispo romano Juan III a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Y en ese concilio se estableció por unanimidad lo siguiente. Oiga lo que pasó, que ha permeado la iglesia evangélica y cristiana hasta hoy. Ellos redactaron el documento basado en lo que dijo el Agrio Póntico y redactaron lo siguiente: para simplificar y unificar las entidades del mal en las escrituras y facilitar el estudio de las mismas sin mayores complicaciones y confusiones teológicas, establecemos y afirmamos que Satanás, el diablo, la estrella de la mañana o de la aurora, Lucifer, Asmodeo, Lili, Abadón, Apolión, Belcebú, el querubín grande y protector, mencionado en Ezequiel 28, Lucero, hijo de la mañana, que es el serafín de Isaías 14, la serpiente de Génesis, Belial, el maligno, el tentador, el enemigo, el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, el padre de mentira, el príncipe del poder del aire, el acusador de los hermanos, y los símbolos de Satanás, que son serpiente, dragón y ángel de luz, y cualquier espíritu poderoso que aparezca a posteriori, que barbarazos, y cualquier espíritu poderoso que aparezca a posteriori, es el mismo príncipe y jefe de las tinieblas y las fuerzas del mal y la oscuridad, y serán estudiados siempre como uno solo y no como diferentes entidades del mal. Oiga esto: y serán estudiados siempre, eso fue un decreto, como uno solo y no como diferentes entidades del mal. Si alguno niega esto, desde ahora sea anatema. Fue firmado por todos los obispos asistentes del primer concilio de Braga, Portugal, del año 561. Amados, que el Eterno les bendiga, que el Eterno les guarde. Espero que esto haya sido de edificación, esta segunda parte. La semana próxima, Biblia en mano, versículo por versículo, vamos a desmitificar de que el capítulo 28 de Ezequiel habla de Satanás. No habla de Satanás. No habla del diablo, no se refiere a Satanás, ni hermenéutica, ni exegética,
ni escritural, ni bíblica, ni histórica, ni contextual, ni interpretativamente, usando todas las reglas, normas, axiomas establecidos para interpretar las escrituras. Bendiciones, que Hashem Adonai Elohim te bendiga. Recuerda dos cositas. Este sábado, a los que están en el Bachelor Degree intensivo de 10 meses, tenemos una cátedra seminario interesante con el maestro profesor Héctor Benjamín Olea Cordero. Interpretación e investigación del Antiguo y del Nuevo Testamento. El próximo lunes continúa el diplomado, el segundo diplomado apocalíptico, escatológico y profético, y estarán exponiendo el doctor Domingo Pino, estará exponiendo el doctor Rosa, y estará exponiendo el doctor Vargas y el doctor Vientos. Ya el anuncio estará en las redes. Les bendigo, y al terminar este programa, en unos minutos salgo de nuevo al aire para hablarles a los que han llamado de nuestro próximo viaje a Tierra Santa, un viaje académico, bíblico, escritural, teológico, didáctico, pedagógico, donde estaremos desde agosto 23 a septiembre 1 viajando a Tierra Santa. Ya hoy pidieron los pasaportes para el viaje. Que el Eterno te bendiga, que Hashem Adonai Elohim te bendiga y te guarde. Nos vemos la próxima semana con la tercera parte de ¿es Satanás o es el rey de Tiro?, del capítulo 28 del libro del profeta Ezequiel. Shalom, shalom.